Pues esta tarde, en otra de nuestras entrevistas, ya sabéis que son de las que se extraen todo el material para hacer el documental, contamos con un escritor, historiador y recientemente nombrado embajador de la marca España, don Óscar Uceda. Marca Muy buenas. Ejército. Perdón, marca. Bueno, el ejército de España también. Totalmente. Tendríamos horas para explicarlo y hablarlo, y tanto que sí. Marca Ejército. Sí. Primero de todo, muy buenas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros, por supuesto. En este sarao, aunque sabemos que a ti te va el rollo. Un poquito. Porque si no, no habrías escrito este libro. Es Cataluña, la historia que no fue. Ojo a la portada. Esta portada es cañera, ¿eh? Bueno, explica un poquito lo que contiene el libro, ¿no? Y también explica sobre todo el por qué hemos llegado hasta aquí y quién ha pretendido que llegásemos hasta aquí, qué lo ha consentido también y cuáles han sido los mecanismos para hacer que buena parte de la población catalana se sintiera desafecta con su parte española y con el resto de España. O sea, nada se entiende, nada se explica si no es por lo que se dice aquí, si no es por la historia. Luego os dejaremos los enlaces donde podéis conseguir el libro. Está editado por Espasa. Lo tendréis en los comentarios y seguramente le liaremos algún día más para que venga a echar una tertulia al canal y ya nos explicará ya muchísimas más de las cosas que hace, porque también es miembro de Historiadores de Cataluña. Correcto. En calidad de historiador, digamos que estás hoy aquí. Sí. Para explicarnos un poquito toda la trayectoria, toda la historia, un poco de cómo se ha generado todo esto, de por qué realmente hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Porque la historia es un eje fundamental que sin ella no podría montarse un relato identitario, nacional, como país, ¿no? Correcto, funciona así desde que se empiezan a forjar los nuevos estados-nación después de la Revolución Francesa. En el momento que surgen estos estados, estas naciones liberales, lo primero que necesitan estos nuevos estados es hacerse con la historia para controlarla, para explicar un relato que se ajuste a este proyecto en los casos de estados preexistentes de consolidación nacional y en el caso de nuevos proyectos, de separaciones, de nuevos estados. Entonces, esta historia, en todos estos procesos que nacen en el siglo XIX, sobre todo a principios del XIX, es lo normal. Lo que no es tan normal, que es lo que pasa en el caso catalán, es que empiece mucho más tarde en la historia, digamos que empieza con fuerza a finales del siglo XIX y que se alarga hasta nuestros días. Esta intromisión de lo político, de un objetivo político en el relato de la historia, es algo que tienen muy presentes los independentistas catalanes y es algo que se mantiene desde hace más de 120 años de forma muy continuada. Y en los últimos 40 años de una forma premeditada, una forma basada en una estrategia previa con ese objetivo de crear un Estado y de destruir otro, porque para construir el Estado catalán, y me gusta recalcarlo siempre, no se enmarca en la Cataluña actual, sino que abarca lo que ellos denominan països catalans, es decir, Valencia, el Rosellón en el sur de Francia, Islas Baleares, parte de Murcia, parte de Aragón y una islita en Italia, digo una ciudad en una isla en Italia, en Cerdeña, y este proyecto de construcción de un nuevo Estado llamado Països Catalans, evidentemente pasa por la destrucción práctica de otro Estado preexistente desde hace ya 500 años, que es el Estado español. Evidentemente, quien piense que en Cataluña no han pasado cosas o no tiene una historia, es absurdo, todos la tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que donde está el truco es en decir, bueno, ¿y realmente cuándo era Cataluña? ¿O qué sentían en cierto momento y tal? Claro. Aquí tenemos, pues desde Ampurias, pues han pasado los romanos, los griegos, los fenicios, aquí ha pasado todo el mundo. Ahí, claro. Tengo una pregunta, es un chascarrillo. Sí. ¿Lo que se encontró en Bañolas es verdad o es algo que han puesto ahí para algo? El yacimiento ese de... Bueno, a ver, bueno, vamos a más que los detalles de yacimientos y tal, bueno, porque te voy a poner un ejemplo, que voy un poquito más allá para lo que es cómo se construye esta imagen de nación dels països catalans, ¿no? Y cómo se utiliza la historia y la prehistoria, ¿no? O la prehistoria. Por eso te preguntaba, claro. No sé si habéis tenido la oportunidad, podéis hacer algunas tomas, de visitar el Museo de Historia de Cataluña. Es un museo prácticamente modélico en cuanto a una maquinaria de comunicación, de historia, porque no tiene objetos históricos, de valor histórico, simplemente es una herramienta de comunicación hecha con las mejores tecnologías de la época cuando salió, pero que aún continúa siendo un magnífico museo,
para transmitir historia, pero que es una historia que, como el título del libro, una historia que no fue, no la historia, digamos, más o menos real, sino una historia con un objetivo político de crear esta desafección de los catalanes con el resto de españoles y este intento identitario de intentar demostrar que los catalanes no son españoles. La primera visita, nada más entrar, la primera panel que tú tienes, explica quién es el homínido más antiguo descubierto en Europa, que es catalán. Y esa que es de aquí, claro. Y es de aquí, es catalán, y te pone que está en un yacimiento en el Rosselló, que se llama Tauteúll. Entonces, claro, yo soy de Lérida y al lado de Lérida hay un pueblecito que se llama Rosselló. Y digo, pues yo soy de allí, no me he enterado que allí hubieran descubierto un homínido de más de 500.000 años, ¿no? Y realmente él es el pequeñito y está hablando de un yacimiento en el Rosellón, en Tautevel, como le llaman los franceses, es decir, en Francia. Este está lo que ellos denominan la Cataluña Nord, países catalanes del norte, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la primera visita al Museo de Historia de Cataluña habla de un yacimiento que no está en Cataluña, que está en Francia, pero que ellos consideran catalán. Y en la descripción te ponen, en las actuales tierras catalanas está el yacimiento de Tauteúll. El primer impacto que tiene un chaval, porque todos los chavales que están en edad escolar tienen la obligación de visitar el museo, y entra en ese museo, ya es la de Països Catalans, que es una realidad que históricamente no ha existido nunca. No ha existido jamás un Estado que se llamara o denominara Països Catalans y que englobara todos estos territorios. Es una creación de un escritor valenciano, Fuster, de Jean Fuster, en 1962, esta idea de països catalans, ¿no? Pero esto lo toman como un proyecto de futuro que ya prácticamente te lo están presentando al alumno y al visitante como algo real. Algo real y algo presente y algo natural. Y esto te encuentras en un museo, te lo encuentras cuando te dan el tiempo en TV3, que te sale todo el mapa, etcétera, etcétera. Son pequeñas gotitas que van aclimatando al catalán para sentirse diferente a un señor de Zaragoza igual a un señor de Perpiñán. Esta es la idea fuerza, ¿no? Y en eso están trabajando desde hace prácticamente 30 años. Insisto, ¿no? Incluso en temas que parece que son tan inocuos como la prehistoria, pues la primera en la frente, nada más empezar la visita al Museo de Historia. Y así vas continuando. Por eso mismo te preguntaba lo de Bañolas. Estuvimos grabando unos recursos por la zona de Gerona, todos los castillitos que hay, que es una maravilla. Sí. Y bajé al pantánico este que tienen, al lago, y agua de aquí, digo, estoy en un yacimiento, ¿no? Que han encontrado ahí unos fósiles y tal, y digo, ¿será esto real? Pues como nos conocemos el paño, ¿no? Pues toda esta invención, hablabas de 1960 y pico. Sí, 1962. 62. Pero yo, me corriges si me equivoco, esa quizás es la oficialización del asunto, pero quien comienza todo esto es mediados del siglo XIX, en la Renaixença, ¿no? Allí comienza por parte de... La Renaixença no nace con el objetivo de crear un movimiento independentista. Nace con lo que ellos llamaban el doble patriotismo, ¿no? Una manera diferente de ser español era ser catalán, ¿no? Y quieren recuperar una parte de la historia en la que ellos se esfuerzan en buscar el hecho diferencial. Y es aquí cuando empiezan a crear, aunque ellos no eran independentistas, por ejemplo, Víctor Balaguer llegó a ser ministro del gobierno y no era en absoluto independentista, pero sí que se sentía catalán y sentía que su catalanidad era una manera diferente de ser española de un señor de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Y sí que en sus obras, porque era un historiador, era el historiador, sí que empiezan a marcar las pautas, empiezan a construir los mitos como hechos diferenciales de lo que posteriormente los independentistas que nacen con fuerza en lo político después de la pérdida de Cuba en 1898 utilizarán como agravio para construir los agravios contra el resto de los españoles en general y sobre todo enfocalizados sobre los castellanos. Es cuando, digamos, se oficializa por parte de Orfeo Català el nuevo himno, la letra del himno nacional catalán, del Segadors, ¿no? Que es una letra evidentemente castellanófoba, donde se incita o recuerdan unos actos violentos contra los castellanos, donde se les dice que son ufanos y soberbios, donde se les dice que se les ha de dar un buen golpe de hoz, recordando los hechos de 1640, aprovechando, como también explicó en el libro, aprovechando una letra histórica que se cantaba desde hacía siglos en el campo, que era de contenido erótico. O sea, el Segadors era una letra, una canción erótica que se transforma
¿no? Y se le da un tono político. Orfeo Catalá lo que hace es ralentizar la melodía para que no quede tan... para que quede más solemne, ¿no? Y después cambiarle la letra y ponerle la letra pues, por un carácter realmente político y hostil hacia el resto de los españoles, ¿no? Y como estos son muchas pinceladas que se van construyendo a partir de ese momento, ellos, los de la Renaixença, no tienen la intención, pero sí que establecen, sí que ponen las bases de lo que vendrá. Es en la Renaissance entonces cuando se empieza a manipular y acaba llegando hasta hoy lo que son los tres pilares reales Sí. que tienen ellos para definirse como nación, el milenari, ¿no? Que hablan, Sí. Que serían Wilfredo, Sí. el Bellós, Sí. 1640 el Segadors y Sí. luego la guerra de la guerra de sucesión. La guerra de sucesión. Correcto. Sí, esos son los mitos, digamos, básicos. Hay más, ellos crean más, y además lo hacen de forma manipulada. Curioso también, y es importante indicar que esta corriente nace también desde corrientes políticamente liberales. Es decir, lo que se busca en el pasado catalán, que no lo era una supuesta protodemocracia para justificar también esa superioridad de la cultura catalana versus la cultura castellana. Los catalanes, desde antaño, teníamos constituciones, teníamos diputados, éramos democráticos o casi democráticos, mientras que los castellanos no. Como eso no es así, lo que hacen es tocar la historia, manipularla. También en cuanto a la antigüedad de Cataluña, ellos también se imaginan lo de las 4 barras, Wilfredo el Belloso, que resulta herido y el emperador francés unta sus dedos y en el escudo dorado y tal cual. Esto es una invención realmente del siglo XVI, de 1551, creo recordar, de Gautier, que se recupera durante la Renaixença como real. Cuando ya quedó demostrado en 1812, ya se escribió un libro diciendo que aquello no tenía ningún tipo, que aquello era falso y que no había ningún tipo de documento anterior al siglo XVI que indicara que eso pasara, ¿no? En el siglo IX, ¿no? Pero se recupera y se da como cierto, sobre todo para demostrar que somos muy antiguos. También en el momento que esto se recupera con Pujol en el año 1988, de que somos una nación de 1000 años porque un conde de Barcelona decide no prestar vasallaje al emperador francés porque no le ayuda ante la invasión musulmana. Eso tampoco no tiene ninguna consistencia. Cataluña no tenía ni nombre. No obstante, por mucho que se independizara del francés, pero luego le rinde vasallaje a Aragón, ¿no? O sea, tampoco... Bueno, le rinde vasallaje, le llega a rendir vasallaje al califato de Córdoba. Sí, le rinde también, vasallaje claro. a quien puedes, ¿no? A quien puede, ¿no? Pero, o sea... para que no te hagan daño, pero esto viene dentro de lo normal y tampoco era Cataluña, era el Conde de Barcelona. Que a veces se interpreta Cataluña como el Condado de Barcelona y no era eso, era otra cosa. Insisto que el nombre aparece en un documento pisano en el siglo XII, ¿sí? Creo recordar, la primera vez que aparece el nombre Cataluña. Entonces, evidentemente que se fuerza la máquina para hacer ver y hacer creer que eres antiquísimo. Respecto a las 2 guerras que se utilizan como agravio, es interesante indicar cómo en la primera, tanto en la primera como en la segunda, hay una selección de la época y de los hechos a la hora de interpretarla para justificar este proyecto político, no de desafección con lo español. La guerra del Segadors, o la guerra de sublevación de Cataluña, dura desde 1640 a 1659. Son 19 años de guerra. Tanto en el Museo de Historia de Cataluña como en el relato oficial de la historia de la guerra, prácticamente se acaba la descripción en enero de 1641, después de la batalla de Montjuïc. Es decir, no llega el primer año de guerra. ¿Por qué no se explica el resto de guerra? Porque te rompe totalmente con el relato de agravio contra España, porque durante el resto de guerra lo que hacen los catalanes, o empiezan a hacer buena parte de los catalanes, es rebelarse contra los franceses y volver a los brazos del rey Felipe IV de España. Después de tener una magnífica experiencia, y me permite la ironía, con el gobierno francés en Cataluña. O sea, el sucesor de Pau Clarís, que sería quien se rebela contra el rey Felipe IV, pues ese señor acabaría detenido en 1646 por los franceses por desafecto. Entonces, toda la dinámica cambia muchísimo de cómo va esa guerra y la tendencia es completamente contraria. Al revés de lo que pasa a la hora de describir la guerra de sucesión. Se centran en el último año, que es el que afecta prácticamente a Barcelona, porque era la única que continuó la lucha, el resto no quiso continuar la lucha, exceptuando Cardona, solamente Cardona y Barcelona, porque es lo que refuerza su
su relato de agravio, digamos, el mito, el gran mito, el gran héroe de la guerra de sucesión en Cataluña es Casanovas, que se le hace la ofrenda floral todos los 11 de septiembre, van y le hacen la entrega, tal cual, con toda la parafernalia, con los pitos, todo lo tradicional que se hace. Él era conseller en cap. Conseller en cap viene a ser como el alcalde de Barcelona con más poderes en la época. Y sí que es verdad que en prácticamente el último día de la defensa pues se presentó con la bandera de Santa Eulalia, porque no iban con la señera, iban con banderas con imágenes religiosas normalmente, etcétera, pues iban con la bandera de Santa Eulalia y se presentó en la brecha, en la parafernalia que existía desde la Edad Media, cuando en los momentos de peligro pues salía el consistorio con la bandera y la portaban todos los consejeres para animar a las tropas a la última defensa, ¿no? Pues más o menos a este señor le pegan un tiro en una pantorrilla, lo retiran a la primera de cambio bueno, recuperan su figura que había permanecido o se había mantenido olvidada hasta finales del siglo XIX, perdón, la recuperan 150 años después, este protonacionalismo catalán o protoindependentismo que aparece a finales del siglo XIX, ¿no? Y le hacen la estatua, y le hacen la ofrenda, sobre todo, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la guerra empieza en 1705 y de eso no se explica nada. Y el antecesor, que se llamaba Francesc de Nicolau y Sant Joan, le pegaron un tiro en la Catedral de Barcelona en 1706 acusándolo de que era austracista. Y al que ellos llaman presidente de la Generalitat se lo cargan de un bombazo los aliados. Es que, O sea, claro, vamos a ver. ¿no? Es que hay que explicar. Porque, a ver, yo he estado grabando recursos, tal, he estado justo detrás de la catedral, en el arquito ese que tienen, ¿no? Ellos entienden esa guerra como una guerra de independencia de Cataluña respecto a España. Y aquello, cuéntanos qué fue. No fue una guerra de sucesión, donde cada uno de los bandos luchaba, independientemente de que fueran catalanes o castellanos. El que defiende Barcelona se llamaba Villarroel, era castellano. Es más, hasta 1710 había sido un oficial borbónico y se cambia de bando en 1710. Lo capturan prisionero y decide pasarse al otro lado. Y en el caso del campo, digamos, borbónico, la primera ciudad catalana en ser saqueada durante la Guerra de Sucesión en 1706 es Cervera, saqueada por aliados y por milicias de Lérida. Es decir, son catalanes los que saquean a una ciudad catalana por borbónica al principio de la guerra y es la primera ciudad en ser saqueada. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se trata en absoluto de una guerra de España contra Cataluña, es una guerra por un rey o por otro, en la que en un lado hay más catalanes que castellanos y en el otro más castellanos que catalanes, pero hay de todo en los dos lados. Y jamás ni se plantean ni se les pasa por la cabeza la independencia. Lo que clama o lo que busca Casanovas en su último alegato, en su última arenga, el 11 de septiembre de 1714, habla por un proyecto político que afecte a toda España. Cuando se firman las constituciones de 1706, que son las últimas constituciones, en Cataluña era el equivalente a los fueros, en Navarra, por ejemplo, o en Aragón. Cuando se hacen estas últimas, lo que claman las Cortes catalanas, que se cambian de bando y aceptan a Carlos de Austria como el legítimo rey, es que se excluya a la Casa de Borbón del trono de España. Y así lo ponen las Cortes catalanas, de España entera. No solamente de Cataluña, de España. Y esto es negro sobre blanco. Esto es lo que ponen en las constituciones firmadas, juradas y publicadas ese mismo año. ¿Por qué se hace esto? Precisamente para falsear la historia y para crear esta dinámica, esta supuesta lucha de España contra Cataluña, que por desgracia parte del mundo académico catalán, por un exceso de pasión política, se ha visto rendido a esto, ¿no? Y recuerdo el simposio de España contra Cataluña, en que no había pocos historiadores académicos que vendieron este relato de unos contra otros cuando estaba tergiversado y con una intencionalidad política y en un momento también muy concreto, que es cuando nace el proceso, ¿no? Eso también Claro, es que cuando tú tienes clarificador. cuando tú tienes el dinero y cuando tienes la maquinaria mediática, tú puedes decir que, como hemos escuchado, que Santa Teresa era de por aquí y que Claro. ese tipo de cosas, ¿no? Claro, bueno, esto es a donde hemos llegado ahora. O sea, esto es preocupante, pero la manipulación de la historia o la intromisión de lo político en la historia lleva tanto tiempo en Cataluña y se ha hecho algo tan natural en Cataluña que ha llegado a un punto que el político, que además tiene recursos, y no pocos, porque aquí se destinan recursos a historia, y muchos, por parte del poder político, pues ha habido político que quiere ir más allá, que el historiador académico, aunque se venga arriba y me tergiverse la historia para ajustarla a este proyecto de construcción nacional, le sabe a poco,
para aquellos más radicalizados. ¿Por qué? Porque al final estás trabajando con una materia prima que es la historia. La tienes que enfrentar a la historia de España. La historia de Cataluña, por mucho que la exageres, si la intentas separar de lo español es modesta. La historia de España, quieras o no, pues tiene un recorrido a nivel universal innegable. Y en la lengua lo mismo, les pasa lo mismo con la lengua. Una lengua que tienes que habla poca gente y tienes que prácticamente multar para que la gente lo hable más, con otra que sin hacer nada va como un tiro, y va sola y va por los 500 y pico, 550 millones de hablantes, ¿no? Entonces, una vez llegan a esto, cuando se supone que encima nosotros somos superiores, llegan unos señores que no son historiadores, que no tienen ningún tipo de atadura académica y que están desinhibidos, y le dan al político más radical aquello que quieren oír. Es decir, no, es que sí que somos superiores porque el siglo de oro español era catalán. Y porque todos los referentes del siglo de oro español, que fueron los que marcaron el devenir del mundo, eran catalanes. Y prueba superada. Y por eso en Cataluña, desde el poder, se ha financiado a esta gente. Y por eso TV3 le pagó y le dio a los de Nova Historia, o al menos así estaba presupuestado, no creo equivocarme, me corrigen después, pero creo que fueron 120.000 euros para hacer un documental sobre Leonardo da Vinci conforme realmente era Leonardo de Vic, que es una soberana estupidez, pero que sacaron un documental que costó un pastizal en prime time, en TV3, ¿no? Entonces esto pasa en Cataluña. Y este grado de degradación de la historia, yo creo que se explica, y este boom de nueva historia aquí en Cataluña se explica por eso, ¿no? Que hay gente de este perfil lo tengas en todo el mundo es habitual. Lo que no es habitual es que el poder político lo financie. Eso es. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, yo creo, porque locos hay en todos los lados. Exactamente. Entonces, le podría contar mil historias, claro. ¿no? Pero el tema es que aquí están financiados porque aquí hay gente con poder, hay gente con mucho poder que les ríe las gracias. No, y ese es el drama. Tanto, yo no creo que le ría las gracias. Quieren que hagan la gracia. Quieren que Utilizan la gracia. lo utilizan, y cuento una cosa, porque los conozco bien, porque yo de jovencito era independentista y conozco muy bien este mundo. Se lo creen. Yo creo que muchos se lo creen. Cuando escuchas ciertas declaraciones de políticos, de Puigdemont, de Borràs, etcétera, etcétera, de Puigneró, están convencidos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A mí me cuesta tanto. Yo creo que sí, y te diré el motivo. Llevan tantos años, lo han Sí, te acabas creyendo la mentira, ¿no? Claro, es que siempre han vivido en esto. Yo le llamo el síndrome de Pau Casals. Hay una aparición, creo que fue en el año 71, 72 de Pau Casals en la ONU, que lo podéis buscar en internet, en YouTube, donde lo invitan para tocar, etcétera, etcétera, y él habla de Cataluña. Y él era ya muy mayor, le quedaban unos 2 años de vida. Empieza a hablar de lo que era Cataluña, empieza a sacar pecho de que él es catalán y que Cataluña era la primera nación del mundo, el origen del primer parlamento, el origen de la ONU. Empieza a decir una serie de cosas, se emociona hasta el punto de echarse a llorar y echarse a los brazos del secretario general de la ONU por aquel entonces. Y es que lo triste es que se lo creía y todo lo que dijo era mentira. O sea, ni el primer parlamento era catalán, ni era el origen de la ONU, ni nada por el estilo. Y él se formó en los años 30. Él aprendió esa historia que ya se empezaba a manejar en Cataluña, en estos ámbitos, donde empezaban a crearse estos mitos de supremacistas, del origen del pasado medieval catalán, de que éramos ya prácticamente un país súper avanzado, independiente, democrático, antiguo, una maravilla. Y claro, ¿qué le quedó a este chaval en la escuela? Pues que éramos la pera, ¿no? Entonces el hombre se emociona y se echa a llorar porque es catalán y dice, bueno, pues, y se lo está diciendo al mundo y dice, pues aquí estoy yo y mirad de dónde vengo, que soy la leche por venir de donde vengo, ¿no? Y este hombre, que lo era todo, que era un tío formado, un tío viajado, un tío tal, se lo creía a pies juntillas. Por eso yo estoy convencido que se lo creen. Vamos a volver a ese origen, ¿no? A esa renaissance, cuando yo creo que es ahí realmente cuando se empieza a generar todo esto. Sí. Y cuéntanos un poco por encima, si puede ser, cómo estaba Cataluña, la región, en ese momento y dónde está el hecho diferencial que les hace dar un paso adelante, porque cuando hablamos de nacionalismos siempre hay que buscar un enemigo. Claro. Por lo tanto, ¿cómo estaban antes de y qué es lo que pasa para provocar esa
Vale. huida hacia adelante quizá Sí, que hemos visto también durante sí, sí, sí. estos... Bueno, lo primero que hay que indicar, que es lo que suele sorprender al profano, es que todos estos procesos nacionales o nacionalistas son prácticamente el siglo XIX en toda Europa. Y en Cataluña nacen muy al principio cuando nacen estos movimientos, podríamos ponerlo en torno a 1808, es cuando se empiezan a apreciar estos elementos con fuerza, ¿no? De toma de conciencia nacional, de que el pueblo es el soberano, etcétera, etcétera. Y en Cataluña este nacimiento nacionalista y patriótico es español, no es catalán. O sea, son conscientes de que son catalanes, no tienen ningún problema con ello y entienden que son españoles sin fisuras. No tienen ningún problema tampoco con ello y lo demuestran en un ecosistema tan duro como es una invasión, una guerra. Y lo hacen de forma evidente, enfrentándose a los franceses. Otra cosa que es un detalle a tener en cuenta, Cataluña llegó a ser independiente durante la Guerra de la Independencia al principio, como el resto de España, porque cuando se desmorona el Estado, cuando se llevan prisioneros, bueno, que no se los llevan, se van, porque también es un tema interesante de nuestra historia, ¿no? Tanto Fernando como Carlos, Fernando VII y Carlos IV, se reconstruye el Estado español desde las juntas locales. Y el proceso funciona igual en toda España. Una junta local se une con el resto de juntas de su corregimiento, que era la provincia de aquella época, y su corregimiento con los de su provincia, los de su región, ¿no? Y a partir de ahí se crea la Junta Central, que ya es la que abarca toda la España por aquel momento libre de franceses, ¿no? En el caso catalán funciona igual. Y llega un momento que existe la Junta catalana, única y exclusivamente catalana, que se forma en mi ciudad, en Lérida. Lérida es la que sale de las primeras juntas locales, la primera junta corregimental, y es la que se enlaza con el resto de corregimientos catalanes para hacer la Junta Catalana. En ningún momento se plantea la independencia, en ningún momento. Lo primero que hacen es buscar ir a Aragón, ir a las Baleares, ir a Valencia, buscar al resto de juntas para montar una junta más grande y hacer frente a los franceses. En Cataluña se organiza porque tenían la capacidad para hacerlo. Es la primera zona de España donde se organizan milicias y lo hacen de forma organizada, los migueletes, ¿no? Y montan un ejército en poquísimo tiempo de decenas de miles de soldados, voluntarios. Siempre para luchar contra el francés, Evidentemente. no para... No, en absoluto, Claro. es que ni se lo plantean. Es que no hay ni una unidad catalana que diga me voy a rebelar contra los españoles. Es más, van de la mano. Es más, muchas unidades españolas, como en el caso de mi ciudad, en las unidades catalanas, se nutren con oficiales españoles, profesionales, para que los guíen, para que los formen, para que les ayuden. Las batallas del Bruc, tanto la primera como la segunda batalla del Bruc es participación de voluntarios, de gente que eran ciudadanos que cogen su fusil y se van a pegar tiros, de la mano con oficiales profesionales españoles. Y este maridaje funciona durante toda la guerra. Y es más, en Cataluña es de las pocas zonas de España donde jamás se disolvió el ejército español durante la guerra. Estaban los franceses en Cádiz y empezaron a publicitar que Cádiz estaba a punto de caer y que ya con ello ya caería toda España, y el ejército español en Cataluña permanecía en pie. Y no solamente esto, lo mandaba el general Lacy, que al enterarse lo que hizo es formar una columna e invadir Francia, como golpe de efecto. Entró en Francia, cobró las contribuciones, es decir, saqueó varias ciudades, varias poblaciones francesas y se volvió otra vez para Cataluña, ¿no? Y se volvió para Cataluña precisamente a la zona de la Cataluña central, que es ahora la más independentista. Y en aquel entonces era todo lo contrario, ¿no? Es, claro, es que estas cosas... Se parte de aquí. Claro, claro. Se parte de aquí. Entonces, ¿cómo se crea? Hay una doble explicación. La primera es la cultural. Está de moda. Lo romántico, lo local, lo folclórico, está de moda. Y está de moda sobre todo en torno a los 1850, pues se empieza a recuperar la lengua catalana como cosa propia, se empieza a recuperar cierta parte de la cultura, o cuando no está la cultura, pues se crea. Pues yo qué sé, pues si la sardana prácticamente no se bailaba, solo se bailaba en un pequeño rincón en el norte de Gerona, pues deciden a lo largo, sobre todo a finales, cuando se activa todas estas cosas, sobre todo a finales del siglo XIX, pues deciden que la sardana ha de ser la danza nacional catalana, ¿no? Siempre, antes el baile típico catalán más extendido era la jota, pero deciden, pues como es diferente,
¿no? Pues vamos a decir Como que, prácticamente toda España, era la J. claro, Claro. claro, pero entonces ellos que van a buscar lo diferente. Hay una obsesión por lo diferente. En aquellos momentos, insisto, que en principio no se buscaba con el tema de no, me voy a ir. Más bien es porque consideraban que Cataluña había de tener más peso en España. Entonces la manera era, pues vamos a marcar de que somos estupendos y vamos a buscar el hecho diferencial para ir a buscar el liderazgo en España. Y de esa primera fase, que yo creo que el desencadenante es la pérdida de Cuba, porque la participación catalana en Cuba fue cuanto menos intensa, y del empresariado catalán fue cuanto menos intensa, no solamente de los catalanes, pero también de los catalanes. Y esa pérdida supuso un trauma para parte, no para todos, porque también generalizamos siempre con lo de catalanes, no catalanes. Sobre todo en este momento estamos hablando de una parte muy pequeña, de una parte intelectual, de una intelectualidad limitada y de una burguesía limitada que apostaba por esta vía. No eran todos, ni mucho menos. Igual que ahora, cuando se habla de ahora y se habla de los catalanes, hombre, pues hay catalanes que sean independentistas, hay catalanes que serán todo lo contrario. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, pero sí que nace un movimiento ya más firme como factor desencadenante realmente de lo político, porque antes había sido cultural, de lo político sobre todo coge fuerza a partir de la pérdida de Cuba. Porque hay una serie de acontecimientos que se desencadenan, de conflictos entre los españoles y el ejército español también, que se supone que es el responsable de la pérdida de Cuba y también es uno de los pilares del Estado. Es uno de los objetivos por parte de este independentismo naciente, ¿no? Ir a por ellos y es cuando empiezan los choques. Podemos decir que sería entonces, quizá, quien este paso a lo político, ¿no? Del que hablabas, podría ser Prat de la Riba y Cambó los primeros. Sí, Prat de la Riba sería para mí el padre. Y además es un hombre también muy interesado en la historia y conocedor, como todo buen nacionalista, del papel de la historia. En intentar convencer a la gente de que dejaran de ser españoles, que eran otra cosa, y que tenían que ser catalanes, y que encima los españoles eran malos, ¿no? Y que eran el culpable y los responsables de todos nuestros males. Y además, ya para el retoque, digamos, final, que en el pasado, sin españoles, nos iba estupendamente. De ahí necesito la historia, ¿no? Y necesito manipularla porque no era así. Pero yo la retoco para que la gente se piense que esto que estoy diciendo es así, que yo me tengo que separar porque cuando estábamos separados de ellos nos iba muy bien. Cuando jamás nos separamos, claro. Evidentemente, Claro. evidentemente, y que además no era así, no es que estuviéramos bien. Yo que sé, hay mil anécdotas o mil ejemplos. Yo que sé, las guerras remensas. Las guerras remensas son revueltas campesinas en Cataluña, hubo dos guerras en el siglo XV para, eh, para abolir los malos usos, que eran 6 malos usos, que eran solamente afectaban al norte de Cataluña y digamos que eran unas condiciones al campesinado terribles, ¿no? Y se tuvieron que pasar 2 guerras tremendas para que Fernando el Católico en 1485 firmara en Guadalupe la sentencia arbitral de Guadalupe aboliendo estas 6 normas. Y nada más, no el feudalismo en Cataluña, estas 6 normas, ¿no? Y esto se vende por esta historiografía catalanista pues como un hito ya en la historia europea de cómo se finaliza el régimen feudal en Cataluña gracias a esta sentencia arbitral de Guadalupe, porque tal, porque cual. Pero es que 50 o 40 años antes se había llegado a lo mismo en Castilla sin ir a la guerra. O sea, Y permíteme, o sea, le dan la vuelta, ¿no? Porque claro. supongamos que venga, es la primera vez, vale, pero tronco, te lo ha dicho Fernando, ¿eh? Que quien Sí, te sí, está sí. obligando es Fernando. Tú Claro, no querías eliminar claro, esos claro. malos usos. Es que no querían. Además, Claro, lo que se oculta, quien entra en guerra, porque primero se alía el rey, Juan II, el padre de Fernando, salía el rey con los campesinos, en contra de los nobles. ¿Quién reunía, quién organizaba, bajo qué paraguas se organizaban los nobles? La Generalitat de Cataluña. Y eso es un tema que se esconde. O sea, el malo de la película, cuando es el malo de la película, es la Generalitat históricamente, que tampoco no tiene nada que ver con la actual, ¿eh? También esto hay que indicarlo. Pero cuando el malo es la Generalitat, la llaman Diputación. Y cuando hace cosas buenas, la llaman Generalitat. qué majos. Claro, es que no dan puntadas sin No, hilo, no, no, lo claro. hacen todo muy bien, ¿no? Entonces siempre, claro, aquí como los malos son Diputación, pon Diputación que no digan que son estos otros, porque como también otro de los mitos, es decir, que la Generalitat actual, que es el año 1931, tiene algo que ver con la Generalitat medieval,
que es de 1359, para decir que venimos de una tradición democrática antiquísima. Los Pues, 100 y pico presidentes, ¿no? claro, que es otra barbaridad, no tiene ninguna lógica. Primero, tendría que hacerse sacerdote el presidente actual de la Generalitat, porque era el diputado eclesiástico, el que ocupaba el lugar preeminente, que no existía la figura de presidente, y que era una institución diferente, no era un gobierno autonómico, era otra cosa, era un organismo de supervisión de lo pactado en Cortes, que normalmente era de tema impositivo, era de impuestos. Era una especie de ministerio de Hacienda, por decirlo de Por alguna decir de manera, alguna ¿no? manera, y donde solamente podían estar los nobles, además que esto representaba nobles y la clerecía y el clero. Y además que los cargos públicos catalanes en este antiguo régimen no se escogían por votación, se escogían por insaculación. Es decir, una mano inocente ponía la manita y salía la bolita con el nombre del agraciado. El agraciado iba a tener un sueldo público importante, tal. Si, imagínate tú los índices de corrupción que había a la hora de escoger los cargos públicos con el sistema de insaculación, cuando porque te toque una tómbola en Úbeda, prácticamente ya sabes cómo se hace y cómo sale la Claro. bolita, ¿no? Pues Las bolas calientes. la bolita pues también salía con esta fiabilidad en el antiguo régimen catalán, ¿no? Pues esto se supone que era un hito del pasado democrático y todo esto. Yo siempre he tenido una duda que yo no la entiendo, la verdad, porque y con esto hacemos una pequeñita pausa de nada para que se enfríen las maquinitas. ¿Por qué no escogen como tótem administrativo, si me permites la palabra, el Consejo de Ciento? Porque el Consejo de Ciento afectaba sobre todo a Barcelona. En Lérida, yo soy de Lérida, ahí teníamos un gobierno parecido, también con sus propios privilegios, que cuando venía el rey tenía que firmar los privilegios como firmaba en Barcelona, como una especie de gobierno semiautonómico. Podemos tener hasta ejército en Lérida, teníamos moneda propia también. O sea, si yo tuviera un burgués, un empresario con dinero y me dijera, Óscar, prepárame un manual nacionalista para crearme la nación leridana, pues yo por un precio módico se lo organizo, porque esto se monta así. O sea, quiero Pero decir, sin dar pistas, no nos vaya a escuchar alguno. Claro. Si a ti te dicen eso, móntame un relato, tiras por ¿coges la Generalitat o coges el Consejo de Ciento? Ninguno de los dos. A ver, realmente, te voy a decir lo que de verdad haría como historiador. Dices, ¿qué referente hay para gobierno autonómico en Cataluña en la edad antigua? Pues eran los lugartenientes, los virreyes y los capitanes generales. Pues claro, eso es muy duro. Eso es muy duro, porque ¿cuál era el representante del rey, el gobierno local semiautonómico en los Austrias? Pues eran los virreyes. Y cuando llegan los Borbones eran los capitanes generales. Entonces, decir que tu antecesor en el cargo era Primo de Rivera es durillo y eso lo entiendo, ¿no? Pero tienen más de antecesor en el cargo de Aragonés Primo de Rivera que yo que sé, que Bernat de Cruïlles, ¿no? Pues por poner uno, ¿eh? Por poner uno, pues realmente sí, pero claro, luce más buscar por otra vía, ¿no? Para construir el relato. Por esto que acabas de decir, forma parte del docu Joaquín Rivera Chamorro, que habla de estas cositas y de hecho es muy, muy, muy curioso. Paramos nada, 2-3 minutitos, a vosotros no, porque estas cosas las cortamos y enseguida volvemos. Pues lo habíamos dejado, Óscar, con Prat de la Riba y con Cambó, que son un poco los que dan el paso político a todo este sentimiento de la Renaissance, de quizás exaltación de esa región. Ahí podemos todavía hablar de regionalismo, pero para llegar a lo que estamos viendo hoy, tiene que haber alguien que dé un paso político y empiece su acción política. Esto es ¿por qué? ¿Por qué se decide en ese momento o qué condiciones se dan en ese momento para que esto pueda fraguar? Sí, lo básico en todos estos procesos. Es decir, ya tenemos una intelectualidad, al menos una parte, claramente independentista, que tiene un proyecto que considera que Cataluña no debe continuar dentro de España, y por el otro que hay una élite burguesa dispuesta a aportar dinero y recursos para que este proceso se lleve a cabo, e interesada en que si se lleva a cabo ellos se pueden beneficiar. Y esa se utiliza por lo político. Y en este caso, la gran figura de este inicio del independentismo catalán, dicho así, independentismo porque este hombre era independentista, es Prat de la Riba. Y es el que marca las primeras pautas, el padre de la mancomunitat catalana, es el que
entiende que la historia es un elemento muy importante, es el fundamento, es el cimiento por el que se tiene que construir esta nueva nación catalana, y es cuando de verdad empieza en serio. Empieza en serio, de hecho, ya se brinda con el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, ya se brinda en los ambientes independentistas catalanes en que ese ha de ser el siglo de la independencia. Imagínense, se hace ya tiempo que hay círculos en Cataluña que apuestan por esta vía. Pues él sería el padre, es el que toma poder a través de las diputaciones. La mancomunidad es una reunión de diputaciones, de las diputaciones catalanas, y empieza a tener recursos y empieza a utilizarlos para crear estas primeras estructuras de Estado dentro del Estado, con un objetivo que no podemos olvidar siempre, es el de al final separarse. Hay un mito en que se busca, o parte de este nacionalismo busca el encaje, y eso es falso. El camino final, y eso se lo dice un antiguo independentista cuando era chaval, y lo conozco bien a este mundo por dentro, el fin siempre es la independencia. Siempre es la independencia. Entonces, lo que ellos buscaban era ir poco a poco porque consideraban que no podían ir más rápido, que es lo mismo exactamente que ha pasado hasta hace bien poco, hasta que todo se disparó, sobre todo a raíz de este procés que nace pues, prácticamente en los años 10, en el año 2012, 2014, a partir de ahí se fue acelerando hasta los hechos de 2017, ¿no? Pero este sería el forjado, sería Prat de la Riba con su liga regionalista, ya empiezan a presentarse elecciones locales, empiezan a ganar elecciones locales, a obtener poder político, a obtener ayuntamientos y a crear esta estructura, esta primera estructura autonómica o pseudoautonómica, con muy poco poder aún, pero con algo de poder, que sería la Mancomunitat Catalana. Uh-huh. Y necesitan un enemigo. Siempre, siempre. Y esto nos ha de quedar muy claro. Básicamente, siempre se busca primero el hecho diferencial, el intentar separarte, decir que ellos son una cosa, yo soy otra, que no tengo nada que ver con ellos. Una vez tienes eso, y es curioso, tienes que hacer creer que tú eres igual como catalán de Barcelona a un catalán del Pirineo o a un catalán del Delta del Ebro, aunque tengan maneras de ver las cosas diferentes o tengan maneras de vivir diferentes, aunque uno sea de pueblo y otro de ciudad, etcétera, etcétera. O sea, estas diferencias que tanto se buscan con el resto de españoles desaparecen, estas exigencias a la hora de buscar diferencias entre los propios, y una vez tienes separado, se ha de buscar el enemigo, el agravio. Esto viene de antes, ¿eh? El primer manual de greuges que presenta la oligarquía catalana se presenta a Alfonso XII. Entonces ya empiezan ahí los guiños, el greuges, el agravio, empiezan a buscar ya el agravio. Esto se fundamenta en el odio. Tú buscas una separación de una estructura preexistente, de un estado preexistente desde hace prácticamente medio milenio. Y tú lo que tienes que buscar cuando quieres forzar una ruptura unilateral es buscar una excusa. Y cuando no eres tú, sino tienes que hacer que te sigan, pues en este momento somos 7 millones, más o menos, los catalanes, pues tienes que intentar convencerlos de que además de ser diferentes, esta gente es mala gente. Y tienes que odiarlos, tú te separas porque tienes que odiarlos. Y todo se va construyendo, y este argumentario que empieza a transmitirse a través de los colegios, a través de los libros, a través de las canales que tenían, de las revistas, etcétera, los canales que tenían en aquel momento para vender este producto de odio, pues se justificaba en una historia debidamente manipulada y filtrada para generar este sentimiento de rechazo de lo catalán hacia lo español, y esta idea que si nos liberamos de los españoles nos va a ir muy bien, que también es muy mágica. Sí. O sea, en el momento que dices, bueno, no, es que me quito a estos de encima y a partir de ahora voy a ganar el triple, ¿no? Narnia, ¿no? Se convierte esto en Narnia. ¿Dónde firmo, no? Aquello que dices, ¿dónde firmo? Pues se fundamenta mucho en, quieren llegar desde argumentos supuestamente racionales, lo que hacen es llegar al sentimiento, activar unos sentimientos muy básicos como son el odio y como son incluso la ambición, ¿no? Digamos, de poder llegar a ser algo mejor a bajo coste. Una manera muy fácil, muy sencilla de llegar, más que manera sería un momento, ¿no? Muy sencillo para llegar a ese sentimiento, es en época de crisis, en tiempo de crisis. Siempre. Lo hemos visto en 2010, en plena crisis en España, cuando el Estado, cuando la nación española está débil, claro, por una crisis de este tipo grave, es cuando se aprovechan este tipo de historias. Siempre. En aquel momento, siglo XIX, se aprovecha la crisis evidente, donde España sufre un shock brutal, que es la pérdida de las últimas provincias. Sí, sí.
Se mezcla tanto la pérdida de las provincias como la crisis finisecular, el fin de la febre del oro, ¿no? De esta pujanza económica, con un crecimiento económico espectacular y exponencial en Cataluña y en el resto de España, pero sobre todo en Cataluña por parte de la burguesía catalana, se trunca poco antes de la guerra de independencia cubana y aquella crisis llegó en todo, ¿no? En lo afectivo hemos de tener en cuenta lo que supuso el 98 para España. España entendía Cuba como puede entender ahora Canarias, era una parte más, era una provincia más que llevaba con nosotros de 400 años y se que perdió de forma violenta e inesperada, porque también la gente no estaba preparada, no creía, solamente hay que leer la prensa de la época, no pensaba que estos yanquis fueran capaces de ganarnos, ¿no? Y de la manera en que lo hicieron y de cómo fueron las cosas. Digamos que todo se juntó, se activó una crisis que después se gestionó mal en todos los aspectos y se continuó gestionando mal al principio, la primera parte del siglo XIX, metiéndonos en jaleos y en camisas de once varas en Marruecos, cuando no aportaba prácticamente nada y más que meternos nos metimos, ¿no? Para solucionar y sacar las castañas del fuego a otros, ¿no? A cambio de bien poca cosa. Y esto fue empeorando tanto la España, porque ahí se forja, yo creo que también en el 98 se forjan las dos Españas ya con fuerza. Y aparecen las dos Españas que acabarían enfrentándose en el 36. Y en el tema catalán, pues también esta desafección de parte de los catalanes por España que creían que esto no vamos bien, ¿no? Y que además ya se creen todas estas películas que estábamos hablando antes, que son las que no les conviene. Me agrada que estés en el barco este que me subí yo hace tiempo. Yo siempre he pensado que sin el 98 no habría habido guerra en Marruecos. Yo siempre lo he pensado. Es probable. Porque, claro, ¿cómo no vas a coger tú y tener en cuenta ese sentimiento del militar que viene del petardazo de Cuba? Pues se quieren resarcir, quieren restituir su nombre, su honor. Su honor, sí. Claro. Además, por ejemplo, el incidente de la Cucut era una revista satírica. Eso es. Un dibujante se llamaba Junceda. Y si vemos las tiras cómicas que hacía, eran realmente ofensivas para los militares, ¿no? Se preponían al general con el espadón que ponía vencedor en 100 combates, con toda la sorna, y siempre dibujaba el fondo marino lleno de barcos españoles, ¿no? Claro, esto tocaba una vez, otra vez, tocaba la moral y apuntaban directamente hacia ellos como responsables de la pérdida de Cuba, ¿no? Y en parte, realmente es como dice Clausewitz, ¿no? O sea, fue un tema más político que militar, porque también los militares se vieron muy atados por lo político, aunque también hubo militares que no lo hicieron del todo bien, porque los recursos que había destinado la nación, y ese es el concepto que se tenía en aquel entonces, a defensa, a las Fuerzas Armadas y a la Armada, eran grandes. La Armada Española no era pequeña, no eran barcos de madera, es un mito. Se habían dejado ingentes recursos en la Armada Española que, digamos que tuvo una planificación estratégica deficiente. Que por ese motivo, pues la encerraron en Santiago de Cuba y se perdió como se perdió. Es un tema que sería para otro día, que tengamos una charla, ¿no? Pero en tierra tampoco no lo hicimos tan mal. En el momento que hubo enfrentamientos del ejército español con el ejército americano en Santiago de Cuba o en el Caney, pues salimos. Dentro de que se perdió la batalla, las bajas causadas al enemigo fueron infinitamente superiores a las recibidas. Eran unidades o muy pocos soldados contra muchos y que lo hicieron bien. El armamento español no estaba mal, el armamento individual se fundamentaba en los Mauser, que eran superiores a la mayoría de los fusiles norteamericanos, ¿no? O sea, que existía la sensación de que aquella guerra se podía ganar, no se tenía en cuenta el potencial de una nación y otra, que era exponencialmente superior al norteamericano, pero sí que supuso un shock. Y más hacerlo tan pronto, tan rápido, de forma tan traumática, prácticamente en pocas semanas perder toda la flota de guerra, pues dolió cuando teníamos una armada que se suponía, y lo era, bastante decentita, ¿no? Y esto, son elementos que van causando una desafección, un qué ha pasado, dónde estamos, qué hemos hecho, ¿no? Hemos caído en lo más hondo, ¿no? Ya definitivamente de lo que éramos la primera potencia del mundo, nos hemos quedado en la península. Y hay otra cosa que es una causa directa, que es els calés, son los dineros. Els calés, que al final no fue tan grave, porque después hubo los fondos de Cuba se recuperaron Ahí Estados Unidos se tira el rollo, ¿verdad? Y dice... Sí. Y permite repatriar las divisas. Los caudales. Claro. No fue tan traumático. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la primera guerra de Cuba, digamos, la guerra de los 10 años,
justo cuando llega al poder Cánovas del Castillo, se encuentra con una situación de las arcas del Estado terribles. No había dinero para sufragar la guerra y para pagar a los soldados. Fue al mercado internacional a pedir dinero y no consiguió dinero. Y acudió al Marqués de Comillas, al primer Marqués de Comillas, Antonio López, le explicó la situación y le dijo que necesitaba una cantidad X de millones de pesetas para poder ganar la guerra, pagar a los soldados y ganar la guerra. El Marqués de Comillas, que era cántabro de origen, pero ya estaba viviendo en Barcelona desde el año 54. Era un hombre que era el líder del empresariado catalán, aunque no era catalán, y reúne un grupo de empresarios catalanes, un grupo de empresarios madrileños y cubanos y crea el Banco Hispano Colonial, con el único objeto de hacerle un empréstito con dinero de estos grandes potentados al gobierno español. El gobierno español acepta el dinero, el gobierno español utiliza el dinero y gana la guerra. Y cuando llega la hora de devolver el dinero, no tiene dinero para devolverlo. Y es aquí donde estos empresarios, liderados por el Marqués de Comillas, le dicen, no hay ningún problema. Todo lo que sean los impuestos de los aranceles de Cuba, me los quedo yo a cuenta de la deuda. Y se dio la circunstancia de que buena parte de la oligarquía del empresariado, no solamente catalán, también insisto que había muchos catalanes, también madrileño y cubano, pues estuvo beneficiando del comercio cubano porque de los aranceles los gestionaban ellos. Cuando se pierde Cuba, se pierde esto. Se pierden los aranceles, Claro. por lo tanto, hay mucha pasta que deja de entrar. Exactamente. Y había, Exactamente. yo tengo entendido que había más fuentes de ingreso. Sí, sí, sí. Bueno, anteriormente es un tema que ya a finales durante la guerra de Cuba ya había acabado porque ya no existía la esclavitud. Sí hubo un periodo que se benefició gente de toda España, pero sobre todo centrada en el Maresme catalán, en una región, una comarca muy concreta de Cataluña, que era el tráfico ilegal de esclavos. ¿Dónde estaba el negocio? Como se había prohibido digamos, la compra de esclavos para su venta en África, para su venta en Cuba, y en Cuba solo se permitía la venta, compra-venta de esclavos nacidos en Cuba y cristianizados ya con papeles, etcétera, etcétera, hasta que se abrió definitivamente unos años más adelante. Hubo un paréntesis en los cuales el precio del esclavo ilegal subió exponencialmente y se podía comprar a otros negros, ¿no?, que capturaban en sus guerras a otros, podían capturar y comprar en estas factorías en África esclavos para venderlos ilegales, para venderlos, desembarcarlos ilegalmente en Cuba y venderlos en Cuba, para el mercado cubano, con unos márgenes de beneficio tremendos, ¿no? Independientemente de la compra legal, que la compra legal pues no daba dinero. Es como comprar tabaco legal, pues da el dinero que da, al estanco. Si te dedicas al tráfico de tabaco en la línea, pues ganas más dinero porque hay más margen, ¿no? Pues esta sería un poquito salvando las distancias donde estaba el negocio. Entonces hubo una gran fiebre por ir y organizar expediciones para comprar esclavos en África y venderlos en Cuba durante un periodo aproximado de unos 10 años, aproximadamente, donde buena parte de este Maresme, en los cuales están tres antepasados del expresidente Mas, que capitaneaban barcos negreros, pues se enriquecieron. Pero lo interesante, que es lo que yo quiero poner hincapié, no es solamente los 500 capitanes negreros que ya se tiene controlados, pensados que estaban solamente en la comarca del Maresme. Lo importante recalcar es las decenas de miles de personas que vivieron de la esclavitud y del tráfico ilegal de esclavos en esta región concreta de Cataluña, que es el gran tema tabú. Aquí se enfoca normalmente sobre el personaje del Marqués de Comillas, que no, a mi entender, no está demostrado que se dedicara a la trata ilegal de esclavos. Pues se focalizan pues todos los odios y todos los resentimientos por parte, sobre todo, de la izquierda catalana, cuando realmente hay una responsabilidad. Yo creo que tendríamos que insistir en que buena parte de la gente de esta región concreta se benefició participando activamente de la trata ilegal de esclavos. Era habitual de ir a hacer un par de campañas para tener un extra y poderte comprar, pues arreglarte la casa o comprarte una barca. Te ibas a hacer un par de campañas a África y te podías ganar un dinero. Y estamos hablando de la gente que ejercía la esclavitud directamente, no del señor empresario que invertía y estaba en su casa, sino de que entraba en contacto el que tenía que fustigar al pobre diablo por lo que ha hecho, por lo que no acaba de hacer o por intentarlo controlar. Hay escenas y hay relatos de abusos
por parte de los negreros que traían esta pobre gente forzada desde África, pues que alguno, el que se liberaba, el que era más rebelde, pues un caso lo ataron, lo arrojaron al mar, atándolo a cubierta. Le hicieron una herida para que atraer a los tiburones y se lo estuvieron comiendo vivo durante una buena temporada, ¿no? Durante un buen trayecto, o sea, este señor, ¿no? Hasta que al final dejó de gritar y murió. Y esto es una explicación que te dan, ¿no? Un relato que te dan de una de las maneras que tenían para someter la voluntad de esta gente, ¿no? Cuando lo subían al barco, y más escenas, ¿no? De estas terribles, ¿no? Si me permites un inciso, Sí. nuestra audiencia que es inteligente, Hmm. pero lo voy a decir yo. Hay un tal Oscar Camps por aquí ahora, ¿no? Que tiene unos barquitos y una empresa que se llama Open Arms, ¿no? Bien, este señor trae gente desde África hasta aquí. Y esa gente acaba aquí y la puedes ver, pues, si vas a Algeciras o vas a Murcia o vas a Los Plásticos en Almería, pues les ves en las plazas, les ves en grupos, aparece un señor con una camioneta, le dice, tú, monta. Se les lleva los plásticos, les paga 4 pesetas, pero luego también habrá gente que les lleve a limpiar el jardín. Está todo inventado, Oscar. Sí, Todo está inventado. y yo creo que son cosas que se tendrían como mínimo que investigar. Como mínimo que investigar, o sea, cuando hay o existe la creencia de que hay un delito o que se está ejerciendo esta trata, en el fondo, que es una trata, si existe la sospecha, se debe investigar. Y es evidente que yo, que vivo en una zona rural, en que estas prácticas, no todo el mundo, pero hay gente que sí. Y a esta gente se ha de perseguir. O sea, que hay gente que los tiene legalmente y que tiene a su gente legal y tal, evidentemente que sí, pero al que no la tenga, la ley ha de ser implacable. Es que técnicamente no puedes decir esto es esclavitud. Oscar Camps no está esclavizando a nadie. No. Está poniendo esclavitud en el mercado. Eh, Está favoreciendo esa esclavitud con esos trayectos, que es lo que hacían, así sí, financiaban en el siglo el tema XIX. está, sería delito, entiendo yo, y no soy historiador, no tengo ni idea de leyes, desde el momento que él se beneficie económicamente de traerlos de aquí a allá, que es lo que hacían los tratantes, ¿no? Digamos que o le cobraban una cuota, en este caso es cobrarle una cuota al señor, o lo otro es comprarlo y venderlo a otro, etcétera, etcétera, que hay un beneficio, ¿no? Eso es lo que no lo que desconozco. Pero es evidente que son temas que como mínimo, se tendrían que investigar y se tendrían que perseguir. Y me da la sensación de que se investigan poco y se persiguen poco. Legalmente quizás complicado, porque además está vestido de ONG y está vestido de buen samaritano. Es que ya no te digo yo que no lo sea, no es Pero ni que sea lo que está otro claro es nivel, que pero moralmente claro, ahí sí que es reprobable. yo soy partidario, sobre todo el tema migratorio, de que la solución es la regulación. Una regulación aunque sea in situ. Aunque se tenga que hacer, existen sistemas, hay maneras, por el bien del señor que tiene que venir, por el bien también de una vez llega aquí que esté en condiciones laborales y legales. O sea, se pueden hacer las cosas bien. Esto es una auténtica chapuza. Chapuza para todos, que tiene una consecuencia, porque está el Mediterráneo plagado de cadáveres. Tengo una teoría yo sobre todo en la Armada y tal, pero que no diré aquí. Bueno, exacto, pero quiero decir, si se quiere, a lo mejor no sería políticamente correcto, porque insisto, la solución está in situ. La solución está in situ y tú lo tienes que empezar a regular allí. Eso es. Y garantizar de que se necesita mano de obra, ¿vale? Ningún problema, pero tiene que venir con unas garantías, tanto para ellos como para el receptor, ¿no? Pasando, yo qué sé, yo tuve que ir a Suiza, estuve 6 meses de joven y tenías que mandar ahí el certificado de penales, Por ejemplo. Claro. por ejemplo. Por ejemplo, porque después te puedes encontrar con una sorpresa. A lo mejor este señor no sabemos quién es. Puede ser un tal, pero son Lo que cosas muy nos, básicas lo que nos llaman por decir ese tipo de cosas que son absolutamente de cajón. Pero bueno, sí, pero ya, y yo, en serio, creo que sería bueno para todos. claro. No sé. Para no irnos mucho del tema, ya tenemos el relato histórico, tenemos la lengua, que ha ido cogiendo importancia, tenemos al enemigo, tenemos la crisis,
tenemos el caldo de cultivo el puchero está ya preparadito para lo que viene después, que no solo viene aquí en Cataluña, es un caldo de cultivo en toda España, reinado de Alfonso XIII, un auténtico desastre en muchas cosas, borbonea muchísimo y cuando se borbonea ya se sabe lo que pasa, que ruina. Y acaba viniendo, pues eso, la Segunda República y parece que va a ser Narnia también, porque hay una serie de promesas que no aparecen nunca y tal. Y según se proclama la Segunda República, se proclama aquí, y la proclama Companys. Nos hemos saltado Maciá un poco, pero vale. Ahora nos hablas de Maciá. Vale. Pero ahí sí que es la primera vez, yo creo que oficialmente, políticamente, en Cataluña, alguien llega y dice: somos independientes, entre comillas, porque tampoco era eso, porque Companys lo que quería era una especie de República Federal Ibérica, ¿no? Exacto. Incluida Portugal, o sea, unos estados libres asociados, ¿no? Sí, una cosa así, que lo proclama unilateralmente. Y aquí aparece uno de los personajes olvidados de la historia catalana, porque Companys aquí se alza en armas, porque se alzó armado contra la República, pero es curioso también la percepción de la República, como en esos momentos el gobierno era de derechas, ya parece que no sea tan república, pero realmente se alzan armas contra el gobierno de la República, y quien reprime el alzamiento de Companys contra el gobierno legítimo de la República Española es un general catalán llamado Batet. Y el general Batet, en el año 36, cuando el alzamiento de las tropas nacionales, digamos, una parte del ejército, él se mantiene fiel a la República. Y eso le cuesta la vida, porque lo fusilan. Una historia también, porque Batet creo que era amigo de Queipo. Queipo tenía un amigo que Franco ordenó fusilar, y no sé qué historia. Bueno, ahí hay una y de esas hay hay un montón, ¿no? Un montón. Pero el tema que él era un alto cargo, creo que era capitán general, y lo acaban fusilando. Por mantenerse fiel a la República, digamos, que ha sido condenado 2 veces, una físicamente porque lo fusilan, y la otra, pues prácticamente porque era el general opresor del ejército español, que acaba con una rebelión legítima de catalanes y tal y cual. Pero yo creo que es uno de los personajes olvidados porque es un personaje incómodo, porque es catalán, porque es militar y porque lo que hace siempre es cumplir con su deber. Y además la reprimió el lanzamiento de Companys con las mínimas bajas posibles. No fue especialmente sangriento. Intentó controlar. ¿Hay algún muertos, quizás? Cerca de los 70, pero ni punto de comparación con lo que pasó en Asturias. No, claro. Punto de comparación, ¿no? Y sobre todo porque se controló mucho Batet. Porque los otros se vinieron muy arriba, pero él gestionó la situación con mucho tacto. Y la verdad es que la cantidad de bajas para lo que podía haber sido fue inferior, y lo reprimió con relativamente fácil, porque aquello después, cuando aquello fracasó, porque al principio no hubo reacción y aquello fue esperpéntico, ¿no? Porque se vinieron arriba, montaron una fiesta, porque se pensaban que no iban a reaccionar, y al otro día, cuando reaccionaron, tenías que verlos correr, ¿no? Que no fue un poco... Eso yo creo que sí que es... yo creo que hay un hecho diferencial. Además de Batet, si pudo contemporizar, sí. No es lo mismo enfrentarte a Largo Caballero moviendo las masas que a Companys moviendo a los suyos, ¿no? Claro, es que era otro perfil. Una cosa era el minero asturiano, otra cosa eran los independentistas, los de Estat Català y toda esta tropa que se alzó aquí, que al final, digamos que les faltaba motivación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, mientras que los otros sí que estaban hipermotivados. Entonces, sí que al principio movilizaba para mucha gente. El alzamiento catalán estaba pensado para mucha gente, pero no se había pegado el primer tiro, que muchos habían ido a casa ya, que vieron que aquello no les gustaba lo que estaban viendo, y decidieron irse, y fueron muy pocos, ¿no? Los más radicales, los que se quedaron a pelear, y los que se quedaron a pegar 4 tiros, que tampoco no llegó a demasiado, visto lo visto, ¿no? Si me permites, hay muchas similitudes con la República que se proclama en el 17, ¿no? En 2017, porque tenemos una figura que se queda y paga, Companys.
paga con cárcel, que luego se le conmuta la pena de muerte y tal, y se le cuando saca gana gana el Frente Popular. el Bien. Frente Popular. Tenemos a Ondencas, ¿no? Que se pira por por las alcantarillas. Se pira por las alcantarillas y se va para Francia. Sí. Tenemos también los indultos, ¿no? Igual. Tenemos luego una república que se declara y que dura muy poquito. En este caso me parece son 14, 16 horas, muy poquito. Esta fue de 17 segundos, sí. Pero las similitudes son muy, muy, muy parecidas, ¿verdad? Sí, se parece mucho. También fallan y fracasan porque no tienen el respaldo popular que se esperaban. En eso coinciden las dos. Pese a que tenían el poder del Estado en Cataluña, pese a que controlaba las instituciones, la Generalitat, y tenían mucha fuerza, al final la gente no tiró. Y como la gente no tiró lo suficiente, y mira que tiraron más en el año 17, pese a que no hubo tiros, ¿no? Pues aquello no tiró. Le faltó también coraje tanto uno como otro. Son perfiles diferentes, pero hasta cierto punto también son gente gris, ¿no? Tanto Companys como Puigdemont no es que sean unos lumbreras. Tienen unos perfiles también grises en unos Háblanos momentos. Un poco, profundízanos un poquito en Companys. Un poco, no, Sí, un poco. No, bueno, mucho no. Decían de él que de entrada no era independentista, porque era un hombre que se adaptaba, ¿no? Era abogado, venía de defender a obreros, ¿no? En su pasado laboral, metido en política, también se comenta que tuvo algo que ver con la muerte del amante de su amante, y cosas por el estilo. Esa no me la sabía yo. Pues sí. Lete a Ucela de Acal. Esa no me la sabía yo. Sí. Hay un tema bastante turbio con el de la señora en cuestión. Y al final, digamos que también su actuación por acción y omisión durante la guerra civil tampoco no fue especialmente brillante. Cuando empieza la guerra civil, la capacidad de movilización de la Generalitat de tropas es mínima. Fue un fracaso la creación de un supuesto ejército catalanista. Quienes mueven a la tropa aquí, quienes mueven el jaleo son los anarquistas y la PUM, prácticamente los que de verdad llevan tropas al frente. El control de la retaguardia es prácticamente nulo, cuando no activo, en cuanto a la represión por parte de Companys, en que sí que hay consejeros suyos que se hinchan a firmar penas de muerte. Él mismo firma penas de muerte, las tenéis vosotros en Historiadores de Cataluña, sí, ¿no? Sí. Os las pediré. Sí, tenemos. Él ponía una marca, sobre todo pasaban por. Ahora no recuerdo qué consejería, pero sí. Tenemos. Unos 4.000, más o menos. Sí, se llegan incluso entre unos y otros, varios tipos de represión, podemos hablar de 8.000. 8.000. Sí. No, pues es represión muy dura y además que es uno de los grandes tabús. O sea, ahora en Cataluña, como la historia no se utiliza en el terreno político catalán como arma arrojadiza, resulta que todos los catalanes éramos republicanos y que los nacionales eran los españoles, ¿vale? Entonces, lo que se esconde es que la represión, o buena parte de la represión, cayó sobre catalanes de derechas o católicos, que fueron muchos. Y por el hecho de ser católico o por ser de derechas, sean los de Esquerra, sean los anarquistas o sean los que sean, los que tuvieran la desgracia que se topaban, pues te venían a buscar a casa y te fusilaban o te daban el paseillo. De la misma manera que pasaba en toda España, pero aquí fue también especialmente virulento. Pero quien murió, tú miras los apellidos y eran catalanes de 8 apellidos. Uh-huh. Incluso dentro de los familiares de los actuales dirigentes, como Puigdemont, me parece que su abuelo tuvo que salir pitando de Gerona porque estaba perseguido por los republicanos. Y la familia del presidente actual de Aragonés, pues eran gente del movimiento y alcalde del movimiento en el caso de su abuelo. Gente vinculadas también a todo este mundo de la derecha catalana, que es un tema tabú que se ha pasado al olvido, de esta represión, ¿no?, padecida de catalanes contra catalanes, y se ha hecho lo que se ha hecho siempre a la hora de explicar la historia, que no era catalanes contra catalanes. Era Franco y ya está, ¿no? Ya está. Luego hablaremos un poquito, muy poco, de lo que fue la represión franquista, que hubo, evidentemente. Sí, tanto. Pero Companys acaba fusilado, Companys llega un momento en que cuando van a entrar las tropas se escapa, se va para Francia. Sí. Es cierto que lo coge la Gestapo. Correcto. Y le dicen, toma, Paco, ala, tú sabrás lo que haces con él. Claro. Y lo fusila.
y lo fusilan. Lo fusilan por todo lo que estábamos comentando, pues se hace un juicio, lo condenan o lo fusilan, y es aquí cuando nace el mito de Companys realmente, en el momento que lo fusilan. Porque, como te decía, es un personaje que pasa de forma gris, digamos, como poco, pero que al momento que lo fusilan, porque además gris, y en el tema catalán se puede olvidar en lo político, pero en lo familiar no. O sea, todos aquellos catalanes que perdieron a sus familiares por la represión bajo el gobierno de Companys, evidentemente que no olvidaban que el responsable de la muerte de sus familiares era Companys. No era un personaje querido por buena parte de los catalanes. Pero al fusilarlo, y sobre todo con el paso del tiempo, pues le ha mitificado esa figura, ¿no? de este presidente mártir que le llaman, eh, por tener el mérito, por así decirlo, de que lo hubieran matado Franco y encima pues, capturado por la Gestapo, que ya no se puede pedir más a la hora de construir un relato victimista. Entonces yo creo que Companys sirve a la causa independentista por morir como murió y por ser capturado por quien fue capturado. Hablabas antes de todos los represaliados durante la guerra, unos 8.000, porque claro, la guerra civil no se puede entender como, o por lo menos aquí en Cataluña, no era Cataluña contra Franco. En Cataluña había una guerra civil, sí, sí, sí. En cada región hubo su guerra civil, por eso después del alzamiento se configura el mapa, se configuran los frentes como se configuran. En cada región hubo una mini guerra civil, claro. Y según quien ganara, ese bando acababa en esa región acababa en un sitio o en otro. Claro. En Cataluña, ciertamente, pues prevalece el orden republicano. Bueno, durante 10 minutos, ¿no? Porque lo pierden enseguida por el anarquismo. Gracias a la Guardia Civil y a Sanjurjo, vamos, no a Sanjurjo, pero gracias a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, sí. Es la que mantiene el orden en... Escobar, creo que se llamaba. Escobar, sí. Pues sí. Y claro, hay una guerra civil dentro de ese guerra civil más grande. Bien. Cuando acaba la guerra, ganan los otros y hay una represión. Sí. Uno de los... Yo no considero a Companys represaliado. Sí. Yo no. Te entiendo. Yo no. Ah, que me entiendes. A ver, bien. No, te entiendo. A ver, yo no soy partidario de la pena de muerte. Entonces, a partir de aquí, no creo... Además, si no lo hubieran matado a él ni a ninguno, pues nos hubiera ido mejor en este país a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que en el tema de Companys hubo un juicio y se lo condenó por unas acusaciones muy determinadas y no eran penas y no eran acusaciones leves. A eso me refería. Menos, ¿no? A mí me gusta diferenciar entre Companys y me gusta diferenciar entre pues el payés que hubo un chivato y que le dijeron este era rojo. O que el mismo Batet, ¿no? Que lo fusilan, no hizo nada, lo único que hizo es no alzarse y decir, no, yo tengo que mantenerme fiel al gobierno al que he jurado defender, ¿no? Y por ese motivo, aparte de motivos personales, ¿no? Que toda esta intrahistoria que hay detrás, pues lo fusilaron. Entonces sí que tiene más de injusta, por así decirlo, una muerte, que es porque no hizo ni cometió ningún delito, que el otro sí que cometió delitos, ¿no? El otro sí que ya era para escribir un libro, ¿no? De todo lo que pasó. Entonces, esa represión, que es... hay represión en toda España contra el que se ha alzado. Hay mucho chivatazo, muchísima venganza personal, muchísimos problemas del Indes, para quedarse con las tierras de no sé quién. Típico. Este rojo venía, ¡pum! Típico fuera, de las guerras. Típico de la guerra civil. Sí. Mi pregunta es si en Cataluña es la represión, sobre todo los primeros 8 o 10 años, que es cuando se hace esa limpia, ¿no? ¿Es diferente al resto de España? Es más dura en Andalucía. Yo creo que la represión más dura, también por las cuentas pendientes, lo que estábamos hablando antes, es mucho más dura en Andalucía. Es dura en toda España. En las zonas donde han estado en baile, un bando y otro, siempre es más dura precisamente porque vienen las venganzas después. Incluso tengo historias personales de mi familia, ¿no? Donde se ha vivido, en sus pueblos, ha vivido esto de ahora mandan unos, cometen tropelías, cuando viene el retorno, agárrate, ¿no? Porque es ahí donde viene ya la venganza sin sentido, prácticamente muchas veces. Y esto pasa en toda España. Y en Cataluña, pues sí, hubo una represión, pero insisto,
tanto en lo organizado como lo desorganizado, que también hay cierto mito en que la represión franquista después de la guerra o en el inmediato fin de la guerra fue organizada. También hubo represión desorganizada en los pueblos, tal, lo que estábamos hablando de las venganzas. Insisto en que yo creo, y es un tema conocido, es más duro lo que pasó en Andalucía que lo que pasó en Cataluña. Y luego ya según avanza el franquismo, Sí. otro de los mitos es represión del catalán, represión de nuestra cultura, el idioma estaba prohibido, prohibido, prohibido. Te metían en la cárcel por hablar catalán, Sí. ese tipo de cosas yo las he escuchado. Sí, 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 sí. Por un lado tenemos ese mito y luego el mito que ya nace de quizá un poco de, por hablar del España nos roba, ¿no? ¿Realmente España robó algo durante el franquismo? ¿El franquismo se llevó algo de aquí o fue al contrario? ¿No? El franquismo, especialmente en Cataluña, fue generoso porque muchos catalanes ayudaron al franquismo, incluso catalanes catalanistas, ¿no? Cambó, el sucesor de Prat de la Riba, un hombre multimillonario además, muy culto, nacionalista catalán, llega a la guerra y empieza a hacer rondas y turnés por toda Europa recaudando dinero para la causa franquista. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando le preguntaban por qué lo hacía, decías que son pichorrollos, ¿no? Son los rojos. Lo que yo prefiero que gane este hombre que me levanten todas mis propiedades, ¿no? Y me embarguen todas las empresas, ¿no? Bueno, respecto a tu pregunta, Franco fue generoso con algunos catalanes, sobre todo porque a estos catalanes le ayudaron y le apoyaron durante la guerra civil, empezando por Cambó, que había sido el sucesor de Prat de la Riba, líder de la de la Liga Catalana, y este señor, llegada la guerra, decide hacer una tournée por toda Europa recaudando fondos para la causa franquista, ¿no? Cuando le preguntaban, siendo él catalanista como era, que por qué lo hacía, él decía que son pichos rojos, es decir, son los rojos, y prefiere ayudar al movimiento este de los militares y de Franco y de los nacionales de las derechas que no a los rojos, porque puede suponer la pérdida de mi estatus, la pérdida de mis bienes, la pérdida de mis propiedades. Cuando acaba la guerra, esta burguesía catalana que había apoyado al franquismo gana algo que para ellos era muy importante, que han acabado con la revolución o con el intento de revolución comunista, de izquierdas, y consolidan su estatus, sobre todo económico, en Cataluña, y se ven beneficiados también por una política que favorece a los intereses de esta burguesía catalana. También se favorece a Cataluña con por ejemplo, la muy conocida decisión de poner la SEAT, la gran fábrica de coches del Estado, en Cataluña. Las primeras autopistas se hacen en Cataluña también, es decir, hay un favorecimiento, se considera que ha de ser y ha de continuar siendo un motor de España, un motor económico, la región catalana, y por eso se la apoya. Y buena parte de esta oligarquía catalana abraza la causa franquista, se adhiere al movimiento, pasa a controlar los pueblos en lo político en Cataluña dentro del movimiento, y justamente, curiosamente, cuando llega la democracia, sería Convergencia y Unión la formación política que más expolíticos del movimiento acogerán su seno y acabarán manteniendo sus cargos de alcaldes, por ejemplo, ¿no? Sería, digamos, los herederos, hasta cierto punto, en buena medida, casi el 50%, pasaría a ser Convergencia, cuando pueda ser una paradoja, ¿no? Pero esos son los datos y no hay más. Paradoja o no. O no, o sea, es el sol que más calienta siempre. No sabes que el dinero... Luego aquí no había franquistas. Después de una vez muerto. Después Cataluña era republicana y Sí, tal. sí. Este es el gran mito y que se defiende hasta la saciedad, pero realmente los había y muchos. En todos estos 40 años de paz, ¿verdad? Empieza la Nova Cançó, después todo como también en el resto de España, Exacto, empieza sí. el movimiento sindicalista en los garajes, el Partido Comunista empieza a asomar un poco, ya tiene menos reparos en hablar. Llega la capuchinada y aquí yo creo que ya paramos. ¿La capuchinada tú crees que es un poco el punto de partida de esta nueva etapa en el independentismo? Yo creo, esto ya sería para otro reportaje. Yo creo Al que siguiente, tenemos sí. que dedicar un especial a Jordi Pujol. Él es el padre de todo. En los capítulos 2 y 3 ahí lo Exacto. tocamos. Él es el padre de todo. Por eso hemos puesto en la capuchinada quizás Sí. el punto de partida,
el Sí, sí, pistoletazo de sí, sí. salida de esta siguiente etapa Exacto. donde la figura es Jordi Pujol, Jordi claro. Pujol es el padre de lo que vendrá a ser este nuevo impulso, que es el donde estamos ahora, porque estamos siguiendo su hoja de ruta, su estrategia de transformación social primero, porque se encuentra con una Cataluña muy españolizada a sus ojos, y por el otro de conseguir mediante la ingeniería social la independencia. Él es el que lo diseña, él es el ultraindependentista y él es el que casi lo lleva a cabo y además ganándole la mano al resto de políticos españoles que llegaron a considerarle como hombre español del año. Y así se le premió, el Exact- ABC le Exactamente, nombró así se le español del año. premió, así se le premió y así nos vemos, cuando él no ha cambiado para nada. ¿Eh? Te voy a reconocer una cosa para acabar. Creo que no lo he dicho en ninguna entrevista. Siempre he pensado que Pujol no tenía como objetivo final la independencia y que esto que está pasando ahora, siempre he pensado que él no lo quería o tal, y que era cosa de los nuevos. Y con todo lo que nos estamos documentando para hacer el documental, las entrevistas, con todo lo que estoy hablando con vosotros, con todo el grupo fantástico de gente que está con la que estáis colaborando, mi opinión ha cambiado. Claro, Mi es que opinión ha cambiado. hay una frase fundamental. Avui paciencia y demà independencia. Esa es la clave. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a Nos ti, seguimos hombre. viendo. Y tanto, cuando Y quieras. en la siguiente no sé quién vendrá, pero alguien vendrá a hablar más de Cataluña y seguro que a Oscar le liamos un día para que aparezca por el canal Muy y bien. echamos otra charlita ahí ya fumando, con cerveza y las cosas que hacemos Con normalmente. cerveza. Yo fumar no, pero cerveza ahí Cerveza compro, sí. compro. Cerveza compro. Hasta la siguiente.